Vamos a orar para así iniciar la predicación de esta mañana. Oramos. Eterno Dios soberano que mora en las alturas, a ti damos toda gloria y toda honra, Señor. Gracias en esta mañana te damos por tus bondades, por tus muchas misericordias, Señor. Gracias por la cruz. Gracias, Señor, porque nos hiciste el objeto de tu amor. En esta mañana te pido que nos continúe ayudando, Señor, y que podamos seguir adorándote como lo hemos hecho por medio de las oraciones, como lo hemos hecho por medio de las alabanzas, que podamos continuar adorándote a través de la escucha reverente de la exposición bíblica, Señor. Que tú nos ayudes a entender, Señor, que nosotros debemos administrar nuestras vidas, que tú nos has hecho mayordomo para nosotros administrar nuestras vidas de manera integral, y que ese administrar la vida de manera integral sea para darte gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana, hermano, vamos a iniciar una pequeña miniserie que la hemos titulado Mayordomía Bíblica. Y vamos a durar varias semanas o meses hablando sobre el particular. Cuando nosotros hablamos de mayordomía, ¿qué nos llega a la cabeza? Cuando usted escucha la palabra mayordomía, ¿qué a usted le llega a la cabeza? Yo no le miento que cuando yo comencé a pensar en el tema de mayordomía, lo primero que me llegó a la cabeza fue Alfred. Y ustedes saben que él era el mayordomo de Bruce. Bruce, que es el personaje de Batman. Y Alfred, dice la historia de Batman, que crió a Bruce después de la muerte de los padres de él. Y se dicen que Alfred era un ex agente del servicio británico, donde se destacó como cirujano, y luego todas las habilidades de él fueron utilizadas entonces luego por Batman. Eso fue lo primero que me llegó a la mente cuando uno piensa, o cuando yo pensé en mayordomo. Y yo tengo que decir que el mayordomo más popular en el cine es Alfred. Díganme si no es así. Sin embargo, otros, al escuchar hablar de mayordomía, lo primero que le llega a la mente es la forma en la que usamos el dinero. Y tenemos que reconocer que por años se nos ha enseñado que hablar de mayordomía es hablar de cómo nosotros vamos a administrar el dinero y cómo le vamos a dar al Señor. Por años se ha enseñado esto. Y yo le pregunto, ¿es eso realmente lo que enseña la mayordomía bíblica? ¿Es la mayordomía bíblica un recurso para cuando la iglesia está pasando por un mal momento económico, nosotros demostrarle a los creyentes que necesitan traer sus recursos a la iglesia para que la iglesia pueda subsistir? Por un lado, nosotros tenemos las iglesias que abusan, exprimiendo económicamente a los creyentes para sacar así un beneficio económico de todo, lo que podríamos decir las mal llamadas iglesias de la prosperidad. Y por otro lado, nosotros tenemos las iglesias donde no se quiere hablar del tema por temor a que los creyentes entiendan que los líderes de la iglesia están enfocados en el dinero. Son dos extremos y los dos extremos son malos, debe existir un balance. Aunque reitero, para mí eso no es mayordomía, la mayordomía es mucho más que eso. Podemos decir que la mayordomía tiene un alcance aún mayor. Nosotros no debemos empañar las verdades bíblicas por temor a cómo pueda reaccionar la gente, sino que nosotros tenemos que darle a la iglesia y a todo hombre todo el consejo de Dios. Y es todo el consejo de Dios el que nos va a sacar a nosotros del muladar. Yo recuerdo un pastor
que me llamó hace un tiempo y me dijo: pastor, han bajado las finanzas de nuestra iglesia. Necesito que nos venga a predicar y que nos haga el trabajo sucio. Que venga para que nos predique de mayordomía. Eso parece, o parecería, como si nosotros quisiéramos solo predicar de los textos que hacen que los hermanos se sientan bien. Y por eso nosotros encontramos predicadores que no hablan de pecado y que dicen: yo no le voy a hablar de pecado porque es que la gente en el día a día tiene mucha carga, tiene mucha tensión, y hablarle de pecado es como traer una carga mayor. No, hermano, tenemos que hablar todo el consejo de Dios, y es toda la Biblia la que nos hace bien, no algunas porciones. No son algunas porciones. Y los textos que confrontan a la iglesia también están dentro del consejo de Dios. Es como que si yo quisiera buscar a otro predicador para que diga lo que yo no le quiero decir a la iglesia, pero yo estoy entonces desobedeciendo a Dios porque yo tengo que darle a la iglesia el consejo de Dios, que es toda la palabra, toda la escritura. O para que sea otro que lo hiera. Y entonces yo lavarme la mano como Pilato y decir: no fui yo, fue fulano. Nuestro deber, yo reitero, es enseñar, es predicar todo el consejo de Dios. Aunque en momento duela escuchar lo que la Biblia enseña, aunque duela escuchar la verdad bíblica, siempre la verdad bíblica será lo mejor. Siempre, hermano. Aunque en momento nos duela, aunque nos confronte, aunque nos sintamos depresivos con ciertas enseñanzas bíblicas, lo mejor y lo que nos conviene a nosotros es escudriñar las escrituras, porque en ellas son las que dan testimonio de Cristo y ellas son las que nos dan vida a nosotros. La iglesia, por años, por muchos años, la iglesia estuvo bajo el cuidado paterno del Estado. Si nosotros hacemos una retrospectiva hacia atrás, nosotros nos vamos a dar cuenta que en Europa era el Estado quien se encargaba del sostenimiento de la iglesia. Y en algunos casos, personas ricas que sostenían, príncipes que sostenían cierta iglesia. De hecho, cuando una iglesia tenía un equipo de música, los músicos, que regularmente era un músico profesional el que dirigía la música en la iglesia, pero era siempre un príncipe que le pagaba a para que pudiera tocar en la iglesia. Eso se daba en Europa. Ya cuando llegamos a América, a Norteamérica, entonces esta forma cambia de ser el Estado quien sostiene la iglesia, y la iglesia entonces en Norteamérica comienza a enseñar a los creyentes que deben dar sus recursos para el sostenimiento de la iglesia. Y es donde crece el tema de la mayordomía, porque ahora la iglesia depende económicamente de las entradas fruto de diezmos y ofrendas. Y entonces la iglesia se ve en la obligación de enseñar a los creyentes mayordomía, pero enseña a la iglesia mayordomía en una sola línea: la administración del dinero. Y solo se enfocó la iglesia en la administración del dinero. Y yo no estoy diciendo que dar a la iglesia, que invertir, que dar el dinero de nosotros a la iglesia no sea parte de la mayordomía. No es eso lo que yo estoy diciendo. Ni estoy diciendo que el creyente no debe dar de sus recursos para el sostenimiento de la iglesia. Tampoco es eso lo que yo estoy diciendo. Porque algunos pueden tomar esto como excusa para decir: pues si es así, entonces yo no voy a invertir mis recursos en la iglesia, porque entonces eso no tiene nada que ver ni es bíblico. Y el principio bíblico nos enseña a nosotros que donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Que nosotros invertimos nuestro dinero en las cosas que nosotros creemos que son importantes. Y hay gente que a juzgar por su forma de dar a la iglesia, parecería como que no es importante para ellos.
Y hay gente que no le gusta que le hablen del tema de las finanzas. Y esto es un tema, el tema de las finanzas. Yo no estoy hablando de finanzas, yo estoy hablando de mayordomía. Pero hay gente que cuando tú le hablas de finanzas, es como que tienen una llaga y tú le estás colocando el dedo y lo estás hiriendo. Porque tienen un problema del corazón. Y su problema del corazón se refleja allí, son avaros. Y todo el que es un avaro, cuando tú le hablas del tema de la finanza, se siente herido, pero es un problema del corazón que tú tienes que prestarle atención. Y la idea es que nosotros podamos ver la Escritura, podamos ver qué nos enseña la Escritura y nosotros podamos aplicar la Escritura a nuestras vidas, nosotros podamos hacer los ajustes que nosotros tengamos que hacer, porque con eso nosotros vamos a glorificar el nombre del Señor. Yo no puedo decirle, hermano, cuando usted esté afligido, el Señor está contigo, amén. Cuando usted esté en situaciones difíciles, el Señor está contigo, amén. Pero también yo te tengo que decir, tu vida, tú tienes que administrarla como buen mayordomo, porque también eso es para la gloria de Dios. También cuando tú tienes dinero, el tú saber administrar los recursos que tú tienes en la mano, eso también glorifica al nombre del Señor. Que tú tienes que tener un balance. De hecho, Spurgeon decía, el Señor te da 100 para que lo administre, y de los 100 que Él te da para que lo administre, 90, administralo en tu familia y 10 llévalo a la iglesia. O sea, nosotros somos administradores de todo lo que el Señor ha colocado en nuestras manos. Tú glorificas al Señor no solo cuando tú vienes a la iglesia. Tú glorificas al Señor no solo cuando oras, no solo cuando tú lees las Escrituras. Tú glorificas al Señor cuando tú eres un buen suplidor de tu familia. Tú glorificas al Señor cuando tú haces lo que tienes que hacer como esposo, como esposa, como hijo. Tú estás glorificando al Señor de manera integral en todo. Y por eso, mi interés para que nosotros hablemos de mayordomía, pero hablemos de mayordomía a la luz de lo que enseña las Escrituras. Y esa es la razón de nuestra serie, Mayordomía Bíblica. Y permítame citar un artículo de Coalición por el Evangelio. Cito: la fiel mayordomía de todo lo que Dios nos da es caracterizada primeramente por una disposición de usar todo lo que se nos entrega para la gloria de Dios y el avance de su reino. Fin de la cita. Todo lo que el Señor nos ha dado a nosotros, todo sin excepción a la regla, la razón de ser de todo es que nosotros seamos buenos administradores, y en el yo ser buen administrador, yo estoy dando gloria y honra a mi Salvador con ello, y el evangelio va a avanzar en esa misma medida. Entonces, tenemos que ir descartando. Entonces, descartamos que la mayordomía es la administración de un área específica en la vida del creyente. No es así. La mayordomía es la administración integral de toda la vida del creyente. La mayordomía entonces es un estilo de vida. Es la administración de tu vida, de cómo tú administras tu vida para la gloria de Dios. ¿Desde qué premisa? Desde la premisa de que nosotros somos propiedad privada del Señor, que nuestras vidas le pertenecen a Él, y que ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, que yo soy templo del Espíritu Santo y que Dios es quien me gobierna por medio de su palabra. Y nosotros vamos a rendir a Dios cuenta por todo cuanto nosotros hagamos, cuanto nosotros hayamos hecho en esta vida, sea bueno o sea malo. Y entonces debemos administrar nuestra vida de tal manera que nosotros podamos cumplir con lo que ya el Señor determinó en su palabra para nuestras vidas. Y así, y solo así, nosotros vamos a glorificar el nombre de nuestro Salvador. Y así, y solo así, nosotros seremos buenos administradores para la gloria de su nombre. Ahora, si yo le preguntara a ustedes, ¿quién determina si nosotros somos buenos administradores o no? ¿Quién lo determina? El Señor. Y vamos a estar viendo 2 puntos solamente en todo el trayecto de esta serie. Vamos a ver la mayordomía en la vida
del creyente. Y número 2, vamos a ver la mayordomía en la iglesia. Y vaya conmigo a Romanos, capítulo 14, que va a ser nuestro texto de hoy. Romanos capítulo 14, versículo 5 hasta el versículo 12. Y dice el texto: uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Wow. Lo primero que nosotros vemos aquí es que nosotros debemos aceptarnos de manera mutua. Es lo primero que nos enseña el texto. Tenemos que aceptarnos nosotros mutuamente. Yo no puedo partir desde la premisa de que yo soy más santo que ustedes y que ustedes no me ven la aureola, pero porque no tienen lentes. Si se ponen los lentes, me van a ver la aureola porque yo tengo una santidad que está por encima de la de ustedes. No, yo tengo que partir desde la premisa, aunque sea verdad, aunque sea verdad, yo tengo que partir de la premisa de que nosotros somos hermanos y nosotros somos iguales en Cristo. Que el hecho de que yo tenga un trabajo diferente a ustedes dentro de la iglesia, eso no significa que yo soy superior a ustedes. Somos consiervos. Entonces, cuando yo veo a mi hermano y que ese hermano comete una falla, yo entonces, como yo no soy superior a él, yo no tengo o no debo rechazarlo, porque yo tengo que mirarme en el espejo de las Escrituras, yo tengo que mirarlo a él desde el espejo de las Escrituras y saber que yo también estoy propenso a fallar, y que cuando yo falle, yo quiero que mi hermano me trate con la misma delicadeza y con el mismo amor que yo lo traté a él. Yo debo entender que el Señor es soberano. Y el Señor es quien va a levantar y el Señor es quien va a restaurar a mi hermano. Pero para el Señor levantar y restaurar a mi hermano, va a usar al Espíritu Santo, va a usar la palabra de Dios y va a usar mis dones a favor de ese hermano que necesita ser restaurado. Yo debo entonces colaborar con ayudar a mi hermano a que pueda levantarse. El texto nos dice claro y nos habla claro sobre dos grupos. Nos dice que hay unos que son débiles, hay otros que son fuertes. Hay hermanos que son débiles y hay hermanos que son fuertes. Y lo que nos está diciendo Pablo aquí es que el débil debe tolerar al fuerte. Y el fuerte debe tolerar y cuidar la conciencia del débil. Yo no puedo andar juzgando a todos los creyentes solo porque ellos no hacen las cosas como yo las hago. No. Y eso me hace recordar algo que me contaba una vez Juan Francisco en una iglesia donde él pertenecía. Que había una polémica en un estudio bíblico de oración y él decía: yo oro desnudo. Y eso fue un escándalo. Pero ¿cómo así? Tú no puedes orar desnudo porque eso es pecado. Dios no te va a escuchar. Hermano, desnudo nada más no. Dios no te va a escuchar. Tú tienes que orar como yo. Eso es a grosso modo lo que se le está diciendo. Y tú tienes que orar como yo. ¿Cómo yo oro? Yo oro con ropa y oro en tal condición. Y tú tienes que orar así.
Eso es legalismo. Hay iglesias que tú llegas a la iglesia y te dicen, y tú oras, y cuando tú oras te topan, que me ha pasado a mí que he ido a iglesia a predicar, y me siento y bajo la cabeza para orar, y me topan y me dicen, usted no puede orar así, tiene que orar de frente al altar. Eso es legalismo. Porque yo entiendo que si los demás no hacen lo que yo hago, los demás están mal. Y el estándar no lo pongo yo, lo pone la Escritura. Es la Escritura, es la palabra de Dios la que es la verdad, no mis caprichos, ni mis gustos, ni las cosas que a mí me llaman a la atención. Es la Escritura, es lo que la Escritura enseñe que tiene que ser verdad, no lo que yo crea. Entonces yo en vez de juzgar a alguien, en vez de yo juzgar a un hermano que no ora como yo oro, yo debo orar por mi hermano. Yo debo tratar de ayudarlo. Si yo entiendo que él no está haciendo algo bien, yo tengo que tratar de ayudarlo. Yo tengo que tenderle la mano y ayudarlo a levantarse. Porque ese hermano lo está haciendo para el Señor. Y yo puedo estar sinceramente equivocado. Oiga bien, yo puedo estar sinceramente equivocado y también puedo estar egoístamente en lo cierto. Sinceramente equivocado y siendo un egoísta, diciendo la verdad, tratando de aplastar con la verdad a otro, y estoy haciendo peor. El fuerte o el ser fuerte no es sinónimo de espiritualidad, ni el ser débil es sinónimo de ser carnal, nada de eso. Pablo está diciendo que uno hace diferencia de día y el otro no hace diferencia de día. Los judíos tenían el sábado como el día más importante de la semana. Otros entienden, y ya contextualizándolo con nosotros, que el que come cerdo está mal, hermano. Comer cerdo no es bueno. Un anuncio al margen. Usted puede comprar su cerdito, usted lo puede asar, y usted llama al pastor. Dice, pastor, hay un cerdito aquí. Ayúdeme con este pescado. Yo con todo el gusto lo ayudaría. Entonces, uno hace diferencia de una cosa, el otro hace diferencia de otra cosa. Y Pablo está diciendo, ni el uno está mal, ni el otro está mal. Porque el reposo del creyente es Jesucristo. Y es Jesucristo, en Jesucristo son benditos todos los alimentos. Yo le puedo decir a usted, mire, la tallota es diabólica. Pero eso es un alimento. Y si a usted le gusta la tallota, cómase su tallota. Que Dios lo bendiga comiéndose su tallota. Delante de mí no se coma eso. Pero que Dios lo bendiga. ¿Me entiende? Porque uno come una cosa, otro hace otra cosa, pero cada quien lo hace y con lo que hace debe tratar de glorificar al Señor con lo que hace. Y eso me hace recordar algo que quizás yo le he dicho en otra ocasión, que es el tema de los bigotes. ¿Recuerdan que una vez le dije de un hermano en Villa Duarte? Que cada vez que él se levantaba, lo primero que él hacía, ¿qué hace una gente cuando se levanta primero? Ir al baño a bañarse y cepillar. No, él se levantaba, iba al espejo a mirarse los bigotes, a dársele su... Porque una cierta idolatría tenía con los bigotes. Y todos los días eso era un cuidado y una cosa. Y él hablaba y era acariciándose los bigotes. Porque eso para él era una chulería. Yo de hecho vi a Wilfredo una vez con bigote y me recordé de esto que le estoy diciendo. En una foto. Yo nada más dije, ¿cómo Maribel lo dejó? Que se dejara esos bigotes. Pero bueno, hay caso. Pero un día este hermano mirándose al espejo sintió una reprensión. Y él sintió una reprensión. Y en esa reprensión que él sintió que el Señor le estaba diciendo que no quería que él tuviera esos bigotes. Y buscó una rasuradora, se rasuró el bigote y comenzó a predicar. Y cada vez donde quiera que iba a predicar, el tema del mensaje era: el bigote es pecado. Y donde quiera que iba a predicar, decía: hermano, esos hermanos que tienen bigote se van todos para el infierno. Y yo tuve un sueño. Y ayer el Señor me enseñó todos los hermanos con bigote quemándose. Pero ¿qué fue lo que pasó? Bueno, es posible que el bigote sea pecado para él, porque él tenía un problema en el corazón de idolatría
y él estaba idolatrando sus bigotes. Es posible, hermano, porque lo vemos como algo jocoso, ¿verdad? Pero es posible que el problema de idolatría de él, o no es posible, el problema de idolatría de él era el bigote. El problema de idolatría de cada uno de nosotros no es el bigote, es otra cosa. Nosotros idolatramos hijos, nosotros idolatramos trabajo, idolatramos dinero, idolatramos ropa, idolatramos vehículos. Nosotros idolatramos y tenemos en el primer lugar muchas veces muchísimas cosas que no son Dios. Y por eso la Biblia nos dice que nosotros tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo, porque Dios tiene que estar no solo en el centro, sino en el primer lugar de nuestras vidas. Y todo lo que ocupa en nosotros el lugar de Dios, eso es idolatría. Todo lo que en tu corazón ocupa el lugar de Dios, eso es idolatría. Yo siempre deseé tener bigote. Yo creo que por eso soy lampiño. Me sale una basurita a veces así. Pero yo me imagino que si a mí me había salido bigote, ese había sido mi pecado también. Sí, yo me echaba espíritu de canela. Ustedes saben lo que es eso, no se estén haciendo ahora, dije que no saben, ni que asombrados. Yo me echaba espíritu de canela en la cara entera, eso sí. Que una vez cuando me eché en la cabeza, en la cara, y tuve que meter la cabeza entera en un tanque de agua. La picazón que yo tenía, eso daba miedo. Pero yo quería tener bigote, porque eso era como parte de la hombría. El hombre que no tenía pelo en el pecho, como decía ya Veneno, y tenía bigote, no era hombre. A mí no me dieron de eso. Pero sucede, hermano, que muchas veces nosotros tenemos un problema de pecado y yo tengo un problema de pecado y yo aplico mi problema de pecado a otro y empiezo a ver mi pecado en los demás y me convierto en un cazador de pecado porque ese es mi pecado, ese es mi problema. Y yo lo veo, el problema mío lo veo en Wilfredo, lo veo en Abraham, porque ese es mi problema. No es que me están mostrando nada, es que yo estoy viendo mi pecado, es fácil yo verlo en otro. Y así andamos a veces por la vida, no siendo administradores, no siendo mayordomos, sino siendo cazadores de pecado. Cazando pecado ajeno o tratando de buscar nuestro pecado en otro. En los demás, en nuestros hermanos. Y el problema no está ahí, el problema está dentro de nosotros. El problema es más serio todavía y cada uno de nosotros de manera particular tiene un problema con el pecado. Todos los que estamos aquí lidiamos con el pecado, tenemos crisis con el pecado. Hay pecado en todos los que estamos aquí, hay pecados que nos hacen temblar y que nosotros tenemos muchas veces que hacer como José, salir corriendo porque temblamos ante el pecado. Y dígame si no es así. Algún mentiroso que se ponga de pie y me diga, no, no es así. Cada uno de nosotros de manera particular se siente atraído por un pecado distinto. Todos los que estamos aquí no podemos decir, tenemos toda la atracción por el mismo pecado. Eso es mentira. Cada uno de nosotros tiene una atracción por un pecado diferente. Antes los cristianos, cuando no eran cristianos, los hombres tenían queridas favoritas, ahora tienen pecado favorito. Amén. Y eso tiene que ver con la relación personal del Señor con cada uno de nosotros. Nosotros tenemos una relación personal con el Señor. Y como tenemos una relación personal con el Señor, hermano, somos nosotros totalmente diferentes. El Espíritu Santo nos trata a nosotros como nosotros somos. Y nosotros debemos entender que el Señor está trabajando en nosotros. El Señor está trabajando en mí, pero también el Señor está trabajando en mi hermano. Como yo tengo también problema con el pecado, mi hermano también tiene problema con el pecado. Y así como yo de manera incesante oro y le pido al Señor que me ayude a no caer ante el pecado, así mismo está también mi hermano teniendo lucha, teniendo batalla, teniendo crisis, y en vez de yo ponerle los pies para que mi hermano se caiga, yo tengo que orar por él para que salga victorioso también en medio de cualquier tentación. Todo lo que nosotros hacemos deberíamos hacerlo para la gloria de Dios. Hasta la administración
de nuestras vidas. Y nosotros deberíamos estar conscientes que nosotros necesitamos honrar al Señor haciendo las cosas que le agraden a Él. Debemos hacer lo que nosotros creemos que es correcto. No debemos ir contra la conciencia, que es lo que Pablo está diciendo en Romanos. Nosotros debemos estar conscientes de lo que creemos. Y nosotros no debemos comprometer nuestra conciencia con el fin de nosotros moldearnos a la conciencia de otro. Por ejemplo, se lo voy a graficar un poquito mejor. Si usted cree que tomar café es pecado, y yo creo que no, que tomar café no es pecado, pero cuando usted está conmigo que cree que tomar café es pecado y usted está convencido de eso, usted se toma el café conmigo solamente para complacerme, usted está actuando en contra de su conciencia. ¿Me doy a entender? Usted dirá, pero ¿y quién en esta vida va a creer que el café es pecado? ¿Verdad que no? Que nadie va a creer eso. Yo pertenecía a una iglesia que sí. Yo pertenecía a una iglesia, no eran mormones, hermana Zuleika, que no eran mormones, que fue un hermano, un predicador, y dijo, el Señor me dijo que el café es pecado. Y el Señor me llevó al infierno. Y allá yo vi un grupo de gente con tazas en la mano. Y yo le preguntaba, Señor. Y el Señor me decía, mi hijo. Porque eso hay que darle como. Y, Señor, ¿quiénes son esos que tienen tazas en la mano? Esos son los cristianos que bebían café. Porque el café es pecado. Y ese hermano dijo, ¿quiénes tienen greca aquí? Todo el mundo levantó la mano. Boten su greca. Que eso es del diablo. La greca es del diablo. Eso es diabólico. Y todo el mundo empezó, empezaron a regalar la greca. Y el domingo, que yo era el profesor de escuela bíblica, cae el tema otra vez. Vuelven y introducen el tema el domingo, en la mañana. Y me dicen, ¿y tú no vas a dar tu greca? Digo, yo no voy a regalar mi greca. Yo voy a seguir bebiéndome mi café. Pero que entonces tú estás pecando. No. ¿Quiénes la dieron? Y yo le dije, le voy a dar 2 semanas para que ustedes toditos anden comprando greca después. Fui tonto. A la semana andaba todo el mundo buscando su greca otra vez. Porque una cosa es la emoción de lo que alguien quiere aplicar para decir que Dios dijo cuando Dios no dijo nada. Eso es una cosa. Y otra cosa es cuando la Biblia enseña que algo es incorrecto. Entonces yo no puedo, en base a mi gusto y en base a mi deseo, yo decirle a ustedes, no hagan tal o cual cosa porque eso es pecado. No tomen jugo de limón porque el limón es diabólico. No, hermano, eso no es bíblico. Yo tengo que aprender a decir lo que la Biblia dice y a enseñar lo que la Biblia enseña. Y yo tengo que aprender a ser tolerante. Que si alguien hace algo diferente a lo que yo hago, yo no puedo querer descalificarlo, sino yo tengo que entender que él lo hace como lo hace y también lo está haciendo para el Señor. Y yo estoy pecando cuando yo comienzo a atacar a otro hermano. Yo he visto en las redes que se da muy común cristianos persiguiendo a otro cristiano y tirándose los trapitos al sol. Y eso no está bien. Cuando tu conciencia te dice que algo es malo, no lo hagas hasta que tú estés convencido. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. El llamado general que está haciendo el apóstol Pablo es vivir una vida de santidad para Dios. Vivir en santidad requiere conocimiento bíblico y requiere voluntad para agradar al Señor. El conocimiento bíblico se adquiere con el estudio riguroso de las Escrituras. Y es el Señor quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Pablo está diciendo, ni el débil vive para sí, ni el fuerte tampoco. Tanto el uno como el otro debe vivir para la gloria de Dios. Y por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado con maltratar a nuestros hermanos, con juzgar y con pisotear a un hermano que vive para la gloria del Señor. Usted puede decir, si él vive para Dios, pero él vive mal.
El problema es que Él no vive para ti, Él vive para su Señor. Y si tú quieres ayudarlo porque tú entiendes que no está caminando por el mejor camino, lo mejor que tú puedes hacer es instruirlo en las Escrituras. Eso es lo mejor que tú podrías hacer. Porque la herramienta más eficaz y poderosa utilizada por el Espíritu Santo para transformar y cambiar el pensamiento del ser humano, esa herramienta se llama la palabra de Dios. Yo no voy a cambiar la mente ni la manera de pensar de nadie hablándole de mis experiencias personales y diciéndole lo que yo viví para que eso lo cambie. Nada que ver. Es la palabra de Dios la que tiene ese poder transformador, ese poder de cambiar, de detonar y de ser utilizada por el Espíritu Santo para cambiar la mentalidad del hombre. La palabra de Dios. La palabra de Dios cambia al más duro de los hombres. La palabra de Dios cambia el corazón de piedra y lo convierte en un corazón de carne. Pregúntele a Saulo cuando usted lo vea, que andaba persiguiendo la iglesia y cuando se encontró con el Cristo de la iglesia, cayó rendido ante sus pies y ahora el perseguidor se convirtió en un discípulo y ahora el perseguidor anda deleitándose en la gloria de Dios junto a aquello que él perseguía. Eso solo lo hace el Señor. Eso solo lo hace la palabra de Dios. Y yo como cristiano, yo debo primero predicarme la palabra de Dios a mí mismo. La palabra de Dios, antes de salir fuera, yo tengo que predicarme la palabra de Dios. Es a mí a quien yo debo instruir primero. Es a mí a quien yo debo aplicar la palabra de Dios primero. Es a mí a quien yo debo tratar de que aproveche las Escrituras. Yo debo aplicarme la Biblia a mí y luego entonces aplicársela a los demás. Yo debo ser impactado primero y luego que yo sea impactado, entonces aplicar las Escrituras para que el Espíritu Santo impacte la vida de otro con ella. Un escritor del siglo pasado decía que la Escritura es como un león enjaulado. Usted solo tiene que abrirle la puerta y dejarla, que ella sola se defiende. Esa es la palabra la que se va a encargar de juzgar la conciencia. No soy yo. Y yo, en vez de no aceptar al que yo creo que es diferente, yo simplemente debo darle la palabra. El que es débil no debería juzgar al que es fuerte, y el que es fuerte no debería menospreciar al que es débil. Porque entonces nosotros estaríamos haciendo el papel de Dios. Y el Señor no nos ha llamado a nosotros a descalificar a nadie. El Señor nos ha llamado a nosotros a dar y aplicar la palabra de Dios. Nosotros no somos Dios. O como decía un amigo de Wilfredo, un apóstol por ahí, que decía que nosotros somos Diositos. No, no somos Diositos tampoco. Nosotros somos hijos de Dios y tenemos un mandato de ir y llevar la Escritura a toda criatura. Y que al final el Espíritu Santo va a cambiar y va a transformar la vida de aquellos que Él entienda. No es que yo deba andar por la vida descalificando gente como si ser cristiano se tratara de que todos tienen que hacer lo que yo entiendo que deben hacer, porque yo tengo el poder que Dios me ha dado para yo sacar del infierno, entrar al infierno y para yo mandar al cielo y sacar al cielo. Eso no es así, mi hermano. El estándar no soy yo. El estándar no son ustedes. El estándar se llama Jesucristo. Jesucristo, a quien nosotros debemos y en quien debemos permanecer, es en Jesucristo. A quien nosotros debemos imitar. ¿A quién es? A Cristo. Pablo dijo, sean imitadores de mí, como yo imito a Cristo. O sea, imíteme porque a quien yo imito es a Cristo. O sea, la razón de ser de la vida de la iglesia es Cristo, el autor y consumador de vuestra fe. Cristo, Cristo y solo Cristo. Y nosotros tenemos que poner los ojos en Jesús porque Cristo es la razón de ser de la iglesia. ¿Por qué juzgamos? ¿Por qué menospreciamos a los demás? ¿Por qué nos creemos superiores? Tenemos deseos de que los demás nos sirvan. Porque cuando alguien nos sirve, nosotros nos sentimos grandes. Pero ya el Señor dijo
que el que es mayor en el reino de los cielos es aquel que sirve aquí. O sea, que el que sirve es mayor que aquel que está recibiendo el servicio. Eso lo dice el Señor. El mundo dice lo contrario. El mundo dice, tú eres grande, a ti hay que servirte. Cristo dice, si tú quieres ser grande, tú tienes que servir. Y nosotros debemos cuidar nuestras vidas, debemos cuidar nuestro corazón, de nosotros andar juzgando y de nosotros querer imponer nuestra posición, queriendo nosotros simplemente ganar y tener la razón en punto de vista y no cuidando la conciencia del otro, porque es mi hermano, aunque no estemos de acuerdo en un punto. Y yo no debo perder de vista nunca que es mi hermano. Y que si está mal o está en pecado, necesita ser restaurado. Y yo debo ser un instrumento para la restauración de mi hermano. Que yo debo entender que mis dones no son para destruir la iglesia. Mis dones son para la edificación de la iglesia. Mis dones son para que mi hermano se beneficie de ello y con ello mi hermano pueda ser restaurado. Por eso dice Pablo en el versículo 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecia a tu hermano? Porque todo compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Nosotros un día vamos a dar cuenta al Señor de nuestras vidas, de lo que hicimos, de cómo administramos nuestra vida, de todo lo que nosotros hicimos. Todo será y estará al descubierto ante el Señor y nosotros vamos a rendir cuenta. Yo no sé a usted, a mí eso me causa espanto, me causa pavor, porque yo estaré frente a frente al Señor y a Él yo le voy a rendir cuenta de toda mi vida. No hay excusa que yo le pueda poner al Señor. Yo no podré excusarme, ni podré decirle una cosa por otra, porque antes de yo decirle lo que le voy a decir, ya Él sabe la verdad y sabe lo que yo le voy a decir. Bueno, vamos a rendir cuenta al Señor de todo lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Vamos a rendirle cuenta al Señor de cómo nosotros administramos todo lo que el Señor nos dio, de cómo tú administraste tu dinero, de cómo tú administraste tu familia, de cómo administraste tus hijos, de cómo administraste tu pareja, de cómo administraste tu trabajo. Todo lo que el Señor te dio, tú le vas a rendir cuenta a Dios un día por todo ello. Y eso a mí me causa terror. Vamos a rendir cuenta de cómo amamos a nuestro hermano. Tú dirás, yo amé tanto a mi hermano, yo amé tanto a mi familia, pero nunca le prediqué el evangelio. Yo voy a rendirle cuenta a Dios de cómo yo cuidé mi vida espiritual. De cómo yo, teniendo los medios de gracia que el Señor ha provisto para mi cuidado espiritual, yo descuidé los medios de gracia y me puse a hacer otras cosas. Y yo le voy a rendir cuenta a Dios por eso. De cómo yo traté de estar pendiente de la vida espiritual de otro, mientras la mía se iba por un precipicio. Yo le voy a dar cuenta a Dios de por qué yo no instruí a mi familia en la palabra. Yo voy a rendir cuenta. Y la pregunta que me surge es, ¿qué yo le voy a decir al Señor por ser irresponsable? No le voy a poder poner excusa. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos evaluar nuestras vidas. Hermanos, necesitamos hacer los ajustes necesarios. Nosotros como cristianos, el Señor nos ha llamado a ser mayordomos, o sea, administradores, y tenemos que administrar nuestras vidas, y administrando bien nuestras vidas, nosotros estamos dando honra y gloria al Señor. El Señor no te va a decir, dime, ¿qué fue lo que Abraham te hizo? No. El Señor te va a pedir cuenta de lo que tú tenías que hacer y no hiciste. Mira cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente, versículo 12, del mismo texto de Romanos. Es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. El Señor te va a decir, Wilfredo, ven para que me diga lo que hizo Juan Francisco. ¿No? Cada uno va a rendir cuenta por lo que hizo en esta vida, sea bueno o sea malo.
Y vamos a estar ante el tribunal de Cristo para hablar de nosotros, para rendir cuenta de nosotros. Señor, ¿tú por qué no sabes lo que Nancy siempre me hace? Se trata de ti, se trata de mí, no se trata de otro, de una segunda persona. No se trata de eso. Se trata de lo que yo hice, se trata de lo que yo debía hacer, se trata de lo que tú hiciste, se trata de lo que tú debiste hacer y de lo que tú no hiciste, siendo irresponsable con lo que el Señor te mandó a hacer. Hermano, tenemos que pensar seriamente cómo nosotros estamos viviendo y para quién nosotros estamos viviendo. Nosotros deberíamos vivir para la gloria de Dios, pero no es que yo lo diga, no es que usted lo diga, es que su accionar diga que usted está viviendo para el Señor, porque lo más importante para usted es el Señor. Que el Señor nos ayude, hermanos, a que podamos pensar, meditar y reflexionar en esto, y a que nosotros podamos ajustar nuestras vidas a nosotros vivir en este mundo pasajero para nosotros agradar a Dios en él. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Te pido, Señor, nos ayude, nos dé la fuerza que necesitamos para hacer lo que tenemos que hacer y que nos perdone, Señor. Perdónanos porque a veces nos sumergimos en este mundo y olvidamos que no somos de Él, que somos peregrinos y que tenemos una ciudadanía celestial y que deberíamos concentrarnos en ella. Pero a veces las trivialidades de este mundo nos sorprenden y nos atraen. Ayúdanos, Señor, a concentrarnos en Cristo, a mirar a Cristo y a vivir para Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.